vamos a hablar un poquito de cómo podemos cuidar las plantas con estos fríos en invierno. Así como nosotros nos cuidamos, nos abrigamos para no sufrir las altas temperaturas, las plantas, que en definitiva son también seres vivos, que respiran, que crecen, comen, se reproducen, brotan, sufren, igual que nosotros, podemos protegerlos de este invierno. Entonces, con las mismas, por ejemplo, hojas de los árboles caducos, y todos estos robles, plátanos, prunus, la argestroemia, acer, todos estos que hemos ido aprendiendo en las otras audiciones sobre los caducos, que se les cae la hoja y que quedan ahí abajo de la copa del árbol, como el ginkgo biloba o los taxodium. Qué cosa más linda, ¿no es cierto? Todos esos árboles que caen sus hojitas al suelo, nosotros los vamos a levantar, los vamos a barrer. Algunas las dejamos debajo de los árboles, como ya hemos charlado, pero otras nos van a servir para ser utilizados como el famoso mulch. Mulch es esa capa protectora que yo coloco arriba de los canteros, sobre la base de los árboles y de la huerta, sobre todo los frutales, en sus 2-3 primeros años, para proteger la erosión del suelo y para que no se lastimen las raíces de las plantas, o sea, de las verduras o de los árboles o de las herbáceas, ¿no?, de las heladas, y queme sus raicillas. Las raicillas son siempre las superficiales. Entonces, tomamos, juntamos, hacemos recolección de las hojas y las llevamos en la base del cantero. ¿Qué pasa en esos canteros que tienen bulbos de otoño, invierno, que florecen en primavera? Esos bulbos, como el junquillo, los gladiolos, los narcisos, que algunos ya están empezando a brotar porque el frío los estimula a la brotación, eso no les pasa nada. Donde sabemos que hemos plantado o que tenemos un sector de bulbos, vamos a poner hojas chiquititas, por ejemplo, las hojas del Acer palmatum, que es una hoja más pequeña, ¿no? O de un Acer burgeriano, que también tiene las hojas como manito chiquitas. Entonces, no vamos a hacer una capa muy alta. Vamos a poner algunas hojitas sobre la base de estos bulbos para que no les impidamos que salgan y empiecen a brotar. Y luego en las herbáceas, en los rosales, vamos a ir tapando toda la base de unos centímetros, 2-3 centímetros, para protegerlos de la helada. Si no tenemos hojas, porque resulta que ya en mi jardín, en el campo donde estoy, donde está mi jardín, o en una terraza, balcón, ya no me quedaron hojas en la vereda para recoger, entonces tengo otras formas de hacerlo. Podemos cubrirlos, por ejemplo, con papel de diario. Más económico, imposible. Buscamos el papel de diario, tapamos todas alrededor de esa planta que sufre el invierno. Estas son medidas muy buenas para, como dije, evitar hasta que llegue la primavera, que más o menos será, depende de la zona. En las zonas más rurales es diferente a las zonas céntricas. Septiembre, octubre, que cuando nosotros empezamos a observar y ver que nuestras plantas empiezan a tener movimiento, ya sea porque en los árboles se empieza a cargar la yema, porque las herbáceas como el agapanthus, hemerocalis, un lirio, empieza a largar hijitos nuevos, brotes nuevos, ese es el momento entonces de sacar esa protección y dejarlos que les entre el sol directo. Y la otra forma es la malla antihelada, que ya hemos hablado, esa tela que se compra en agropecuarios, se envuelven todos aquellos árboles que son sensibles, como habíamos hablado, al origen tropical o los cítricos, en los 2 primeros años para que no se hiele. Lo dejamos cubierto hasta octubre, hasta que pasen las heladas fuertes, y después despejamos todo y dejamos que el sol haga su trabajo, que es empezar a estimular las yemas durmientes de nuestras especies verdes.